Quédate y escucha. Relatos nocturnos para no dormir. Estás en La Vaca en el Tejado, yo soy Bonnie. Y yo soy Capi. Empezamos. El hombre del pasillo. Yo pasaba casi todos los veranos con mis abuelos. Era costumbre en mi familia. Me iba 2 semanas con ellos. Dormía en la habitación de siempre, comía con ellos, salía a dar paseos y entraba en ese ritmo lento que tienen las casas de los abuelos, donde parece que el tiempo no pasa igual. Pero aquel verano fue distinto. Hacía un calor insoportable, de ese que se queda metido en las paredes y no se va ni de noche. Durante el día aún podías engañarte con las persianas bajadas, un ventilador y agua fresca. Pero cuando llegaba la madrugada, no había manera. Las sábanas molestaban, el aire no corría, y yo me pasaba horas despierta, girándome en la cama, escuchando los ruidos de la casa. La primera vez no le di importancia. Oí movimiento en el pasillo. Me incorporé un poco y vi a mi abuelo pasar despacio por delante de mi puerta. Caminaba como de puntillas, sin hacer ruido, y lo vi meterse en el baño. Pensé, normal. Con este calor tampoco puede dormir. Y me volví a la cama. La segunda noche pasó otra vez, pero no igual. Aquella vez lo oí más rato. Pasos, ir y venir por el pasillo, como si estuviera inquieto. Me asomé y volví a verlo. Cruzó varias veces delante de mi habitación y al final se fue hacia la cocina. Al día siguiente, en el desayuno, se lo comenté con naturalidad. Le pregunté qué tal había pasado la noche, porque lo había visto levantarse varias veces y pensé que el calor también le estaba afectando. Pero él me miró como extrañado y me dijo que no, que había dormido toda la noche, que no se había levantado ni una sola vez. Yo no quise insistir. Pensé que quizá le molestó que se lo dijera, o que no quería reconocer que se había pasado la noche dando vueltas por casa. Así que lo dejé estar, pero siguió pasando. Una noche lo veía ir al baño, otra, caminar hasta la salita de la tele, otra, perderse hacia la cocina. Siempre de madrugada, siempre en silencio, siempre con ese mismo paso lento y siempre igual. Yo lo veía pasar, lo seguía con la mirada y al final ya no sabía muy bien dónde se había metido. Era una escena que se repetía y cada mañana mi abuelo seguía negando haberse levantado. Hasta que una noche decidí seguirlo. Lo oí moverse, me asomé y lo vi otra vez. Iba hacia el final del pasillo, en dirección a la cocina. Salí despacio de la cama y fui detrás de él, casi sin hacer ruido para no despertar a mi abuela. Lo vi entrar en la cocina. Llegué justo después, encendí la luz de golpe y no había nadie. Me quedé quieta en medio de la cocina, todavía con la mano en el interruptor, mirando hacia un lado y a otro como si esperara que alguien saliera de una esquina o de detrás de una puerta. Pero no, la cocina estaba vacía, completamente vacía. Lo primero que hice fue asomarme a la habitación de mis abuelos. Los dos estaban durmiendo. Ahí me recorrió el primer escalofrío serio. Aún así, intenté explicármelo. El calor, el cansancio, estar medio dormida, las luces de la calle entrando por la ventana, cualquier cosa. No encontraba una explicación que me convenciera, pero me agarré a la menos mala y volví a acostarme. La noche siguiente pasó otra vez. Y esta vez, yo ya estaba esperando. No quería volver a dudar. No quería seguir pensando que quizá estaba confundiendo sombras. Así que me quedé despierta, pendiente del pasillo,
con el corazón acelerado antes incluso de ver nada. Y entonces apareció. Lo vi pasar delante de mi puerta y salí detrás de él casi al momento. Lo seguí. Lo vi avanzar. Lo vi meterse en la salita de la tele. Y yo fui directa, decidida a verlo bien de una vez. Pero cuando llegué a la puerta y aquella figura se giró, entendí al instante que no era él. Se parecía muchísimo. Tenía algo suyo en la forma de la cara, en el cuerpo, en el aire de familia. Pero no era mi abuelo. Era otro hombre, más mayor, con una expresión que no he olvidado nunca. Me quedé helada un segundo y luego salí corriendo a la habitación de mis abuelos diciendo que había alguien en la casa. Los dos se despertaron sobresaltados. Mi abuelo se levantó enseguida y fue conmigo a mirar. Encendimos luces. Revisamos el baño, la salita, la cocina, el pasillo. No había nadie. Ni una ventana abierta. Ni un ruido. Ni señal de que hubiera entrado nadie. Entonces mi abuela me dijo que me calmara y que explicara exactamente qué había visto. Y yo se lo conté todo. Les dije que llevaba varias noches viendo a quien yo creía que era el abuelo caminar por la casa, que aquella noche lo había seguido, y que cuando se giró, vi claramente que no era él, aunque se le parecía muchísimo. Y entonces pasó algo que me dejó todavía peor. Mis abuelos se miraron y se rieron. Mi abuelo fue a buscar una foto, me la enseñó y me dijo: sí, es Pedro, mi padre. Pero mi bisabuelo Pedro murió antes de que yo naciera. Yo miré la foto y se me heló otra vez el cuerpo, porque reconocí al instante al hombre que había visto en el pasillo. Era él, la misma cara, la misma expresión. Y ahí entendí de golpe que yo había estado viendo a Pedro, a mi bisabuelo. Lo más raro de todo es que mis abuelos no parecían sorprendidos, ni asustados, ni confundidos. Lo decían con una naturalidad que daba todavía más miedo, como si Pedro de vez en cuando siguiera paseándose por allí y ya está. Le dije a mi madre que me recogiera al día siguiente. Lo sentí mucho, pero me daba mucho miedo seguir durmiendo allí. Cuando mi madre oyó la historia, me dijo que ya había oído a su madre hablar alguna vez de eso, que su suegro solía dejarse ver por la casa de vez en cuando, y que no me preocupara, que no pasaba nada, que eran cosas que pasaban. Pero insistí en que me fuera a buscar. Creo que lo que más me inquietó de todo fue la normalidad con la que todos aceptaban que en esa casa se paseaba mi bisabuelo. Bueno. Verano, casa de los abuelos, por lo tanto ya tiene costumbre. Calor, mucho calor. Mucho calor, pero ya tiene costumbre. Por cierto, esta historia la envía Pilar, ¿vale? Y quien la cuenta es Pilar, en primera persona. Entonces, ella ya tenía costumbre, pero es la primera vez que ve que esto pasa, después parece de muchos años, ¿no? Posiblemente por esa ola de calor inesperada que hace que no pueda dormir, que se levante madrugada y esté más pendiente de los sonidos a los que no les ha dado importancia que otras veces, ¿no? Uh-huh. Vale. Ve lo que ella llama, lo que a ella le parece que es su abuelo, que va por el pasillo. Yo al principio lo que pensaba es que el abuelo era sonámbulo, básicamente. Sí, yo también pensé eso, que podía ser sonámbulo hay gente mayor que se levanta muchas veces por la noche para ir al baño. Sí, entonces, pero como dijo que él no se había levantado, que había dormido estupendamente, digo, bueno, pues el hombre será sonámbulo y ya está. Sí, yo también pensé un poco eso, ¿no? Le puedes preguntar, pero a lo mejor le sienta mal
y bueno, pues nada, pues pasas y lo dejas, ¿no? Pero sí que llegue al punto de estar pasando continuamente. Esto, yo creo que el primer susto, que es cuando ella va detrás de él por la cocina y desaparece. ¿Qué me dices de eso? Puede ser un poquito alucinación de ella. Yo desde luego me quedaría un poco como, espera, ¿qué ha pasado aquí? Yo te estaba siguiendo y ya no estás. Yo es que entiendo... O a lo mejor es ella la que lo ha soñado. En ese momento estaba yo pensando eso. Es que efectivamente, porque yo entiendo... Ahora voy a pensar quizás cómo reaccionaría yo, que a lo mejor pego un chillido, que porque soy más escandalosa que cualquier otra cosa. Sí. Pero también... Tú despertarías a todo el vecindario, seguramente. A todo el vecindario. Sí. Pero sí que creo que también intentaría, como para calmarme, decir, espérate, pues debe ser que estoy en ese duermevela, no me he dado cuenta, porque imagínense, noche sin dormir seguida, que tampoco por el día tiene que ser bueno, que lo pasas mal, incómodo, al final estás cansadísimo, aturullado como mogollón de cosas, parece que el cerebro te vaya más lento, porque yo creo que todos hemos pasado olas de calor y si no está preparada tu casa, eso puede ser horrible, eso puede ser un infierno, entonces te deja ahí como medio mamado, que decimos... No sé si eso se dice en otro sitio, pero en Canarias dice estás mamado. Y te quedas atontado y no puedes pensar bien. Entonces yo también creo que intentaría buscar una justificación, pero decir, a ver, es evidentemente que he estado siguiendo a mi abuelo hasta aquí, ¿no? Pero no sé, y que esa compruebe... desaparición de golpe... y que compruebe, ¿no? Tú dices, bueno, pues voy a ver si están los abuelos sin molestar y ves que no están y no encuentras explicación. Se lo vuelve a decir al abuelo y claro, yo creo que, o sea, esto de que ahora Pilar se quede despierta otra noche es porque ella no se había convencido de su propia justificación y dice, a ver, aquí está pasando algo. O mis abuelos me están vacilando. ¿Qué es eso de que no se ha levantado cuando lo he visto claramente pasear por el pasillo? Exacto. Y luego le sigo, digo, bueno, puede que sea cosa mía, me voy a quedar al día siguiente esperando para ver si vuelvo a ver a mi abuelo. Y lo vuelvo a seguir. Sí, o sea, tiene que ser algo de a mí no me ha convencido o él me está engañando tal y efectivamente. Pero es que es cuando de repente ve a la figura que la sigue, se va a meter al baño, pero es que a mí lo que me llama la atención, porque ya hemos comentado en otras partes de si es un fantasma o tal, de esta rutina que van repitiendo, ¿no? Sí. Pero es que esta persona se gira, la mira y entonces ella le ve la cara. Bueno, dice que se gira y ella le ve la cara. No sabemos... No quiere decir que le mire la cara, ¿no? No, claro. Eso es. Ella le vio la cara. Ella le vio la cara. Vamos a llamar persona, ente, ser, lo que sea, se da la vuelta, le mira a Pilar y es cuando le mira, o sea, le ve Pilar la cara y es cuando ve, ostras, si no es mi abuelo, ¿quién es este? Claro. Se parece mucho, pero no es mi abuelo. Pero sí. Y ahí reaccionó, que es de las formas que nosotros reaccionamos del miedo, que no me acuerdo muy bien cómo era, porque era, primero puede ser que te paralice, después puede ser que intentes atacar o que huyas. O que ¿no? huyas, son las tres, sí. Exacto. Las tres respuestas básicas. Pues ella se quedó helada, que lo entiendo que se pueda quedar paralizada ante algo tan que le choque tanto. Pero se quedó paralizada por el miedo o porque estaba procesando que había alguien que no era su abuelo, pero que era muy parecido físicamente a su abuelo. ¿Es mi abuelo o no es mi abuelo? ¿Me estoy explicando? Está en ese punto de discernir, ¿realmente es mi abuelo o no es mi abuelo? Se parece muchísimo, pero no es él. Pero si no es él, ¿quién es y dónde está mi abuelo? A ver, yo creo, Capi, que eso le pasaría a alguien si a lo mejor va por la calle y te lo encuentras y dice, ay, pues no era mi abuelo tal. Pero en una casa donde están viviendo dos personas y ella, y que ya saben que son tres, de repente encontrar que puede haber un cuarto, pues yo creo que tuvo que pasar miedo. Porque decir, ¿y esta persona? Digo a yo. Ver, mosqueada lleva unos cuantos días. Por eso estaba a ver qué está pasando, qué está haciendo mi abuelo con tanto pasear por la noche por el pasillo. Y que me dice que no. Entonces, mosqueada estaba un poquito.
Ahora, pasamos a la siguiente parte de todo esto, que es lo que a mí me intriga ya muchísimo. O sea, ya no solamente esto de que ella lo vea, y además de forma repetitiva, sino que se lo comenta a los... Por supuesto que los abuelos reaccionan como cualquier persona. Ostras, puede haber entrado alguien, vamos a ver toda la casa y tal. Claro. Porque estaban calladitos y no le habían avisado de lo que pasaba. Porque vete tú a saber la de años que ella lleva yendo allí, pero como dormía por la noche no se enteraba de lo que estaba pasando. A ver, es que lo sabía toda la familia, lo sabía hasta su madre. Por eso. O sea, Pilar, lo siento, pero eres una marginada, tía. O sea... Y la cosa es que cuando se lo cuentan los abuelos súper tranquilos, decir, pero sí ese es Pedro. El abuelo. El abuelo Pedro. Tu bisabuelo, y como si nada, ¿no? Y que ella, además que le enseñan una foto y que ella reconozca al final la foto, sí, es que era esta persona, pues nada, no pasa nada. Y que se lo diga a la madre, porque le diga, mira, yo aquí no voy a dormir más, es una locura. Que no pasa nada, mujer, que si es solamente tu abuelo, o sea, mi abuelo quiero decir, pues tu bisabuelo, o sea, tú tranquila, tú duerme, que no pasa nada, si solamente el hombre se pasea por la noche por ahí, que está muerto desde hace 50 años, pero da lo mismo, hombre, tú tranquila, tú duerme. Hombre. Pero es que esto es muy curioso porque puede... o sea, es que es una historia que yo he escuchado muchísimo, sinceramente. No solamente por parte de Pilar, sino muchísima gente, sobre todo mucha gente... Bueno, no tiene que ser solo de pueblos, porque también conozco gente de ciudad que dicen, no, pues es que a mí me pasa a visitar mi abuela todas las noches para darme las buenas noches. Pero una cosa es que te vayan a visitar y otra cosa es que Pedro esté metido en una rutina continua noche tras noche, noche tras noche. Ya. No sé yo. Sí, bueno, serán cosas distintas, imagino. Claro, yo creo que, a ver, podría Pero es ser... algo que he oído, ¿no? Que todo el mundo lo toma con mucha naturalidad en la familia. Sí, no, pues ese será mi abuela o tu bisabuela o no sé qué. Eso sí que lo he oído yo muchísimo más. Pero yo ahí no estoy viendo en la figura de Pedro al típico ángel guardián o guía espiritual que aparece para ver que estás bien, para saludarte, para darte ánimos, para la razón que sea. Para la razón que sea. Yo ahí lo que estoy viendo más es un eco emocional de un ser que está continuamente repitiendo algo. Tus acciones del día a día. Entonces, hombre, sí estaría bien que llamaran a algún profesional para que el pobre hombre pudiera descansar en paz. Descansar. ¿Vale? Pero ¿qué te parece si vamos a ver qué es lo que nos dice la ciencia en base a lo que nosotros hemos investigado y hemos puesto pues un poquito nuestras ideas en orden? ¿Qué te parece? Sí, me parece muy bien. Vale, porque desde la parte más científica aquí hay que mirar primero a la percepción nocturna y a los estados frontera entre sueño y vigilia. Efectivamente, que eso estábamos hablando, que puedes estar totalmente todavía medio dormida y no darte cuenta. Puedes imaginar. La percepción es distinta, exacto. Uh-huh. Sí. Porque aquí hay una investigación muy interesante que hemos encontrado de Flavie Waters, una neuropsicóloga australiana, investigadora de alucinaciones y sueño. Entonces, es muy interesante lo que dice esta señora, porque ella, junto con su equipo, muestra en una investigación que la privación del sueño y las noches fragmentadas pueden favorecer distorsiones perceptivas y experiencias muy vívidas, desde errores de interpretación hasta fenómenos visuales o multisensoriales. Es decir, que nuestra CPU, el cerebro, debido al cansancio, procesaría la información de forma errónea. Puede ser perfectamente. Podría meter aquí una cuña pequeña en cuanto a percepción, porque a mí esto me llamó muchísimo la atención. Hace muchísimos años, yo era muy chiquitita y mi madre tuvo un proceso febril enorme, o sea, estaba con muchísima fiebre y se reflejaba la luz sobre el teléfono que antiguamente, bueno, pues este estaba colgado en la pared, muchas casas lo tenían así, y la luz le daba al teléfono. Y ella interpretaba en su cerebro que debido a esa luz el teléfono estaba sonando. Y eso siempre se me quedó grabado porque tú dices,
tú me dices, bueno, puede estar sonando porque ella parece que esté escuchando un sonido o que le parezca algo visual porque ha visto algo visual. No, en este caso, una cosa visual le estaba a ella haciendo imaginar que había un sonido. Súper curioso cómo funciona el cerebro cuando está cansado, agotado o en este caso en ese proceso febril que tenía, ¿no? Uh-huh. Que va acorde con lo que estamos hablando, ¿no? Puedes tener alucinaciones. Sí, me está viniendo a la cabeza lo que sería la caverna de Platón, en la cual unas sombras hacen a unas personas que están viendo las sombras creer que esas sombras son la realidad. Y hasta que uno se libera de las cadenas y va al exterior a ver lo que realmente es la realidad, esas sombras son reales. Es decir, para un cerebro que está interpretando ese teléfono que está sonando, es real, está sonando. Exacto. Aunque no lo esté sonando. Pero bueno. Exacto, y que he dicho alucinaciones y posiblemente tendría que hablar de alucinosis, que son cosas distintas. Bueno, no somos técnicos ni especialistas. No somos técnicos, sí. Pero la que sí es una especialista es Mariana Sodré, porque esta mujer hizo una revisión junto con sus colaboradores sobre estados disociativos relacionados con el sueño y explica que en ciertos momentos pueden mezclarse parcialmente sueño y vigilia, generando escenas que la persona vive como completamente reales, que es lo que tú decías. Y lo que tú has dicho, una cosa es la percepción de la persona que lo está viviendo como real. Efectivamente, y en una casa calurosa, que es lo que acabas de comentar tú antes, con despertares repentinos, repetitivos y observación a oscuras de tu entorno, eso sería la explicación más prudente desde la psicología del sueño. A ver, en este caso hay un detalle que lo vuelve un poquito raro todo, porque Pilar no dice que haya visto de repente como una sombra difusa, ¿no? Esa idea que tenemos de los fantasmas o de algo que no sabes qué es exactamente lo que es, sino realmente ya está viendo una figura humana coherente, repetida, con unos rasgos familiares que además después hemos visto que identifica, y esto pues se puede conectar con otro campo de estudio, que son las experiencias perceptivas tras una muerte o experiencias de presencia continuada, que en este caso las vamos a nombrar de nuevo y aunque no es el caso exactamente de Pilar, pero se une mucho. Tú imagínate el desconcierto que tuvo que ser para Pilar ver la fotografía de aquel hombre que llevaba décadas muerto. Sí, no me lo quiero imaginar porque... pasa uno miedo. Y fíjate, no tienes por qué pasar miedo porque no estaba pasando nada. Y todos se habían habituado a eso, ¿no? Pero es más, le quitan total importancia. Le quitan importancia, pero estas cosas que no podemos explicar, ¿no? Dices que no lo puedo explicar de forma racional, se me escapa y me da cierta inestabilidad, ¿no? No saber qué es lo que pueda pasar. Pues William Dewi Rees, que es médico generalista galés, autor del clásico estudio publicado en British Medical Journal en el 71, que entrevistó a 293 viudos y viudas de una zona rural de Gales y encontró que casi la mitad había tenido alguna experiencia perceptiva de su cónyuge fallecido. Uh-huh. Lo más común era simplemente sentir su presencia. Entonces, aquí estamos hablando, en caso de duelo, ha fallecido algún tipo de familiar, pues fíjense, más de la mitad sentían que todavía seguía su presencia. Más tarde, el filósofo británico y profesor de filosofía en la Universidad de York, en Reino Unido, que está especializado en fenomenología del duelo, que se llama Matthew Radcliffe. Estos dos estudios ya lo hemos comentado en algún otro relato. Uh-huh. Ha estudiado cómo estas experiencias pueden ser frecuentes y profundamente reales para quien las vive, sin que eso signifique automáticamente una enfermedad mental. Y aquí está la diferencia. Una cosa es lo que pueda ser real o que haya sucedido y otra cosa es lo que esa persona realmente ha vivido y ha sentido. Estamos hablando de cosas que pueden ser totalmente distintas. Tú no le puedes negar a una persona, es que eso no te ha pasado. No, la persona lo ha vivido así. Claro. Y aquí, pues Pilar, en este caso, que es lo que decíamos antes, Pilar pues no estaba en una fase de duelo.
Por lo tanto, Jackie ni siquiera lo había conocido. Sí que era un familiar, pero que había fallecido hacía muchísimo más tiempo. Y esto es lo que hace pues que, bueno, que se aleja de este patrón más típico y entonces se vuelva más difícil de reducir solo la memoria, añoranza o una proyección emocional, pero que tampoco, porque no lo conocía de nada. Entonces, esto lo hemos estado intentando a ver dónde lo podíamos meter, ¿no? En qué justificación científica de las que suele haber, dónde lo podíamos ubicar. Y la verdad es que está siendo difícil. De todas formas, antes de nada me gustaría hacer aquí un hincapié porque has dicho una cosa muy interesante y es que más de la mitad, en ese estudio, más de la mitad de las personas que están en un duelo han sentido la presencia, por lo menos, de un ser querido que acaba de fallecer. Eso estaríamos hablando de que una persona que acaba de fallecer, un descarnado, lo que haría básicamente sería tratar de comunicarse con sus seres queridos para decirle, tranquilo, no sufras, estoy bien. Es un tema muy interesante, un melón muy interesante que se nos abre. Y si queréis que hablemos sobre este tipo de experiencias, pues nos lo dejáis en comentarios y encantados nos pondremos a ello. Y continuamos para ver qué nos dice el lado del misterio sobre este caso, sobre el caso de Pilar, porque desde la investigación parapsicológica e historia de apariciones, este relato encaja muy bien con lo que la Sociedad para la Investigación Psíquica, fundada en Londres en 1882, llamó apariciones ligadas a un lugar. Hemos hablado ya anteriormente también de esta Sociedad para la Investigación Psíquica, la verdad. Efectivamente. Muy interesante. Y vamos otra vez a nombrar a la enciclopedia, sí, otra vez, porque esta obra digital de consulta sobre investigación psíquica y parapsicología, creada por la Sociedad para la Investigación Psíquica de Londres, iniciada en el 2014, con más de 700 entradas, ojito, 700 entradas, solamente desde el 2014, redactadas por decenas de autores y especialistas del ámbito de la investigación sobre fenómenos parapsicológicos, resume que las apariciones suelen presentarse como personas normales, no necesariamente transparentes, entes vaporosos o lumínicos, sino también como personas normales. Y en los casos de aparición repetida en una casa, y a menudo actúan de forma repetitiva, casi mecánica, como si repitieran una rutina y no interactuaran realmente con las personas vivas. Es decir, volvemos otra vez a ese eco emocional del cual ya hemos hablado en otros episodios. Efectivamente. También siempre hemos estado acostumbrados que si hay algún tipo de aparición, parece que tiene que ser quizás, yo no sé si esto ha sido aprendido por películas, que siempre tenían que buscar una diferencia para que se notara que era una aparición y le daban ese aspecto o etéreo tal, que también puede ser que sean así. Uh-huh. Pero ahora actualmente en películas más actuales sí que hay veces que juegan precisamente con eso, ¿no? Que estás con una persona real y no saben realmente si están con una aparición, una persona real que se acerca más a esto. Pero eso sí, que no tienen que ser cosas simplemente vaporosas o transparentes, sino que puede ser real como la vida misma, que quizás eso me da más miedo. El caso es que Tyrrell, que fue un matemático, físico e ingeniero inglés, pues que describía que muchas apariciones como figuras aparentemente normales que uno confunde como una persona real hasta que algo no encaja. Y esto es lo que le ocurrió un poquito a Pilar, ¿no? Que parece que es una persona normal, aunque parece que se desliza más que anda, o tal vez va de puntillas, ella dice, hasta que hay algo raro, porque el hombre desaparece, luego es algo extraño, no encaja todo correctamente, uh-huh. Y eso le hace estar en un estado de vigilancia, de hipervigilancia. Y es que si uno mira la historia desde esa tradición, Pedro, es decir, el bisabuelo de Pilar, no estaría visitando a la familia para dar un mensaje, que es lo que comentábamos antes.
sino que estaría repitiendo su circuito, es decir, pasillo, Sí. baño, cocina, la salita de la tele, como si una parte de él hubiera quedado adherida a la casa. Sí. Y aquí, eso es, y aquí nos lleva a la conclusión de decir, pues tendríamos que hacer algo para evitar que Pedro siguiese adherido a esa casa, a ese bien terrenal, y pudiera trascender, si es que parte de él no ha trascendido. El cansancio puede deformar una silueta. Hasta hemos llegado a un acuerdo, ¿no? Y una noche puede hacerte ver lo que no toca. Pero aquí hay algo más incómodo, una figura que se repite, una cara que después se encaja con una foto y una familia que no responde con miedo. Sueño premonitorio. Lo rojo que giraba. Mi amiga N siempre ha estado conmigo, desde pequeñas. De esas amistades que no hace falta explicar porque forman parte de tu vida desde que tienes memoria. Hemos ido juntas al colegio, hemos compartido veranos, secretos, enfados tontos, llamadas eternas. Y también una cosa que durante mucho tiempo yo no me tomé en serio. N decía que a veces soñaba cosas antes de que pasaran. No hablaba de sueños raros y más. No. Ella lo decía con una convicción que a mí, sinceramente, me parecía exagerada. Yo la escuchaba, claro, porque sabía que para ella era importante. Pero por dentro pensaba que eran imaginaciones suyas, coincidencias, intuiciones mal colocadas. Ese tipo de cosas. Aún así, me lo repetía desde hacía años. Que a veces soñaba sucesos que luego ocurrían. Y yo siempre le quitaba hierro. Un día me contó un sueño con todo detalle. Me dijo que había soñado que yo perdía el autobús, que no llegaba a tiempo a un examen, que cuando por fin llegaba a clase, la profesora no me dejaba entrar y me suspendía, y que por esto mis padres se enfadarían muchísimo conmigo. Yo me reí. Le dije que vaya panorama, qué menudo sueño más absurdo. Pero pasados unos días, pasó exactamente eso. El despertador no sonó. O no me funcionó, no sé. La cuestión es que me dormí, perdí el autobús y llegué tardísimo. Cuando entré en clase, la profesora no me dejó hacer el examen. Suspendí. Y cuando llegué a casa, mis padres se enfadaron muchísimo. Fue todo tan igual a como me lo había contado Anne, que se me quedó una sensación rarísima en el cuerpo. Porque una coincidencia puede ser una coincidencia, pero aquella tenía demasiados detalles. Cuando se lo dije, ella me miró con esa mezcla de resignación y enfado que le salía a veces y me soltó. Te lo llevo diciendo años, Leire, que esto me pasa. Y la verdad es que, a partir de ahí, empecé a prestarle más atención. No es que de repente me volviera creyente absoluta de nada. No. Pero ya no la escuchaba igual. Ya no pensaba tan rápido que todo era una fantasía suya. Empecé a pensar que, a lo mejor, algo raro sí había. Y entonces llegó la llamada que no se me vaya a olvidar nunca. Un día Anne me llamó por teléfono muy nerviosa, pero nerviosa de verdad. Se le notaba en la respiración, en la voz, en la forma atropellada de hablar. Me dijo que había vuelto a soñar conmigo, que me veía en peligro, que no sabía explicarlo bien, y eso era justo lo que más la angustiaba. Lo único que conseguía describir era una imagen. Algo rojo, grande, girando sin parar. Me decía que lo veía una y otra vez, dando vueltas a muchísima velocidad, y que en el sueño ella sabía, sin ninguna duda, que aquello tenía que ver conmigo, que yo estaba dentro del peligro, que era algo terrible que podía pasarme.
pero no sabía qué era. No veía una escena completa. No veía un lugar. No veía personas. Solo eso. Una masa roja enorme girando. Y yo en medio del peligro. Aquella llamada me asustó bastante. Era una amenaza sin forma clara. Una imagen suelta. Y eso me inquietó mucho más. Durante una temporada estuve obsesionada. Empecé a fijarme en todo lo rojo. Me parecía absurdo, pero era así. Si veía algo rojo, me acordaba de Anne. Si tenía que coger algo de ese color, me daba mal rollo. Llegó un punto en el que evitaba tonterías ridículas solo porque, en mi cabeza, se habían quedado pegadas a aquella advertencia. Y Anne seguía soñándolo. No todos los días, pero sí de vez en cuando. Me llamaba y me decía que había vuelto a verlo. Lo rojo, lo grande, lo que giraba. Yo me volvía posta a asustar unos días, luego se me iba pasando, y al final hice lo que hace casi todo el mundo, cuando el miedo no se cumple enseguida. Seguí con mi vida. Pasó el tiempo, mucho tiempo, tanto que empecé a olvidar el aviso. Anne seguía siendo Anne, seguíamos juntas, y de vez en cuando salía el tema. Como a mí me generaba tanta inquietud, llegué a enfadarme con ella y hacerle prometer que no me hablara más de ese sueño o dejaba de verla. Había pasado tanto tiempo desde que me lo dijo por primera vez que empecé a pensar que, si de verdad aquello significaba algo, ya habría sucedido. Y entonces, al cabo de más o menos un año, me fui de vacaciones con unas amigas. Habíamos alquilado un coche para movernos. Recuerdo perfectamente que estábamos contentísimas, pensando solo en pasarlo bien. Íbamos hablando, riéndonos, hasta que otro coche hizo un adelantamiento malísimo, de esos que ves venir un segundo antes y sabes que no hay tiempo para reaccionar bien. Nos sacó de la carretera. Todo pasó rapidísimo y al mismo tiempo lentísimo. El volante, el grito, el golpe y luego el coche girando. Girando, girando, dando vueltas de campana. Yo no puedo explicarlo de otra manera. Dentro de un accidente así, pierdes la noción exacta de las cosas, pero hay imágenes que se te quedan grabadas para siempre. El mundo boca abajo, el ruido del metal, el cuerpo sin peso, la sensación brutal de no controlar absolutamente nada. Y el color, rojo, todo rojo, porque el coche que habíamos alquilado era rojo, un rojo muy vivo, muy llamativo. Cuando todo paró, el coche quedó destrozado, siniestro total. Yo sufrí un esguince cervical y varias contusiones. Mis amigas se llevaron también golpes fuertes, pero las tres sobrevivimos. Eso fue lo importante. Sobrevivimos. Pero cuando pude ordenar un poco la cabeza, cuando pasó el primer shock y empecé a reconstruir lo ocurrido, me vino aquella llamada de Anne como una puñalada fría. Algo rojo, grande, que no paraba de girar. Y yo en peligro. Era eso. Había sido eso todo el tiempo. No una mancha. No una señal abstracta. No un símbolo raro. Un coche rojo dando vueltas de campana conmigo dentro. Cuando se lo conté a Anne, se quedó callada. Muy callada. Como si una parte de ella ya lo supiera y otra parte hubiera deseado con todas sus fuerzas haberse equivocado. Desde entonces, cada vez que Anne me llama alterada por uno de sus sueños, yo ya no me río. Ya no pienso que son imaginaciones. La escucho. Y cuando me dice que ha visto algo,
Aunque no consiga explicarlo del todo, una parte de mí vuelve inmediatamente a aquella carretera, a aquel verano, al metal girando sin parar. Y aquella advertencia que estuvo un año entero esperando a cumplirse. Porque hay sueños que parecen absurdos, hasta que un día te das cuenta de que no eran sueños, eran avisos. Bueno, pues esta historia nos la trae Leire desde un pueblecito de Vizcaya, de Lekeitio. Lo primero que diría es que Anne, por lo menos, es sensitiva, ¿vale? Es una persona que da la sensación que tiene cierta sensibilidad o ciertas capacidades innatas que la mayoría de personas pues no poseemos, o al menos dicen los medium que todo el mundo las posee, pero que se las tiene que currar. Yo no tengo ningún tipo de esas capacidades. Pero sí es muy interesante el tema de los avisos que le está dando su amiga a través de los sueños, ¿verdad? Sí, o sea, al final es la amiga de la infancia que la conoce muchísimo de toda la vida y yo puedo entender perfectamente que al final con los amigos de toda la vida que pasas muchísimo tiempo juntos, pasas por tanto que los conoces al dedillo. Y sí que también podría, o sea, me parece bien la actitud de Leire de decir, a ver, yo escuchaba a Anne, pero ella no se creía nada. Y decía que podían ser imaginaciones, que podría ser coincidencia, que podrían ser intuiciones. Leire siempre estaba buscando como desde el lado racional, ¿no? Y Anne pues le decía lo contrario, pero al final, bueno, pues hay amistades, no tienes por qué gustarte lo mismo, sino aunque pienses de forma distinta, puedes tener amigos. Perfectamente. No, pero hay una cosita que y es Leire, muy interesante. bueno, la respetaba. Y es el tema que las personas que tienen, vamos a decir, ciertas capacidades o ciertas sensibilidades, muchas de ellas, digamos que socialmente están mal vistas, están enjuiciadas. También. Y es normal que no lo quieran decir o no quieran desarrollar esas capacidades. Claro, por eso a lo mejor, pues por eso mismo que estás contando, es que a lo mejor solamente se lo contará a Leire, ¿no? En secreto, a nivel de amistad. Claro. Ahora, en el primer momento que le cuenta además ese sueño que al parecer fue tan descriptivo y se cumplió tan a rajatabla, pues ahí Leire se puso en alerta y dijo, ostras, pues a mi amiga que tanto la quiero, pues le voy a tener que empezar a hacer un poquito de caso. Y eso es lo que le pone en alerta. Pero también puedo entender que cuando la llama asustada diciéndole que no ha conseguido definir el sueño, pero que ha visto, que repite continuamente, ¿no? Y le dice, oye, es que he visto algo rojo, grande, girando y girando sin parar. Pues que al principio Leire diga, oye, espérate, me ha visto un sueño que se ha cumplido, le voy a hacer caso. Pero claro, al no cumplirse y al pasar el tiempo, pues lo que contaba Leire, ¿no? Se estaba obsesionando con todo lo que fuese de color rojo, diciendo no voy a tomar esto porque a ver si cuadra y resulta que va a ser esto. No voy a coger un lazo rosa, no me voy a comer un caramelo rosa, rojo, perdón, no voy a comer nada que tenga rojo, ni pintarme de rojo, ni nada tal. Y claro, imagino que al final pues llegaría a decir, a ver, me estoy obsesionando, mira, Anne, no me cuentes más, ya lo sé. A ver si va a desarrollar una rojofobia y fobia. O sea, a lo mejor rojo. exista, ¿eh? Pues no me extraña que exista, porque hay fobias de todo. Y entiendo perfectamente que se pusiese en esa situación de decir, vale, sé que te preocupas por mí, pero ya, porque me estoy volviendo loca con todo lo rojo. ¿Y qué pasa? Se quitó la alerta, no le prestó atención a los colores, que también entiendo que ella tiene que vivir, y pasó esto. Que se meten en ese coche de alquiler de color rojo, tienen un accidente debido a otra persona y gira y oye, que no, un esguince cervical no es cosa... No, te puede dejar te puedes dejar muñeco. Fastidiado durante mucho tiempo, incluso toda la vida, si no te lo tratan bien. Sí, sí. Entonces que... Lo importante es que ella y las amigas salieron bien, salieron ilesas dentro de las magulladuras. Sí, sí. Pero entiendo que también Leire estaría asustada
porque parece que Anne le está diciendo poco menos, es que te vas a morir en algo rojo. Claro, es que ver además tu amiga que te ha dicho algo previo, yo creo que lo que más te asusta es esa situación de alerta, ¿no? Que te pone, oye, que me ha asustado muchísimo porque no consigo jugar. A mí me asustaría mucho. Yo no sé si, bueno, sí, no, es que no lo sé. En el punto que estén todo el rato repitiéndotelo y te preocupes y tal, pues sí que yo creo que podría llegar al punto de decir, mira, cállate ya. No me lo nombres más porque me está creando muchísimo miedo e inseguridades. Y no me estoy comiendo tomate porque Porque son tengo rojos y miedo me dan rollo. y giran, y giran. Digo, me comeré los tomates chiquititos, solo. No sé, ¿no? Imagino, entiendo la postura. Pues vamos a ver, nosotros como siempre intentamos poner orden a todo y a ver si le encontramos alguna justificación a lo que nos han contado. Sin más, una forma pues de poner un orden y hacernos pensar sobre cada relato que nos envían, que nos encanta, ¿no? Darle vueltas a todo esto, a ver qué podría ser. Oye, nosotros soltamos una serie de ideas, pero aquí estamos abiertos a que comenten y que nos digan lo que opinan. Encantadísimo. A ver, hemos visto que en este relato hay un patrón concreto, ¿no? Que en lo que para psicología se llama un sueño aparentemente precognitivo y simbólico. Vamos a ir explicando poquito a poco. A ver, Anne en este caso no está describiendo una escena completa, ni una carretera, ni un coche, ni un accidente. Lo que repite durante meses es una imagen incompleta, realmente es cierto, porque está diciendo que es algo rojo, es grande y está girando sin parar. Y añade, con Leire salió, Leire dentro de ese peligro. Y solo mucho después, una vez que han tenido el accidente, esa imagen parece encontrar una forma final en un coche rojo dando vueltas de campana que realmente coincide todo con Leire dentro y que estaba en peligro. Entonces, el propio relato además añade una capa previa que complica aún más la explicación fácil. Y es que Anne ya había escrito antes con bastante detalle otro episodio menor que luego sí ocurrió casi tal cual, que es el del examen suspendido. Eso hace que dentro del mundo del misterio el caso se parezca a lo que en parapsicología se llama el sueño precognitivo, es decir, es un sueño que parece contener información sobre un hecho futuro que el soñador todavía no conoce. Sí, señorita, eso es. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la parte científica, porque la explicación más prudente no habla de profecía, sino de cómo el cerebro usa los sueños para recombinar recuerdos, emociones y amenazas probables. Ajá. Por ejemplo, Erin Walsley, que es una neurocientífica cognitiva estadounidense, profesora asociada del Departamento de Psicología y Programa de Neurociencia de la Universidad de Furman, en Greenville, Carolina del Sur, publicó en PLOS ONE un estudio con 48 estudiantes y 469 sueños, en el que encontró que el 53,5% de los sueños podía rastrearse a recuerdos del pasado. Ojito, ¿eh? El 53,5%. Y que el 27,7%, que no es poco tampoco, a acontecimientos futuros específicos con muchos sueños mezclando fragmento de varias experiencias para simular futuros posibles. En esa misma línea, Mark Blackgrove y sus colaboradores también publicaron en PLOS ONE pues un descubrimiento que fue el efecto de residuo diurno y el efecto de retraso onírico, que son elementos del día anterior y de 5 a 7 días antes que reaparecen en sueños, sobre todo en el sueño REM. Desde ahí, la ciencia sí puede explicar por qué un sueño puede sonar a advertencia o por qué una amenaza difusa acaba tomando forma simbólica. Lo que explica peor este marco es el detalle más fuerte del relato, que la imagen concreta se repitiera durante tanto tiempo, una y otra vez, y pareciera ajustarse tan bien
a un accidente real sucedido alrededor de un año después, nada más y nada menos. A ver, yo recuerdo haberle preguntado esto a un psicólogo y una de las explicaciones que me dio, que me quedó ahí dándole vuelta, digo, pues es plausible, fue que nosotros de forma inconsciente, durante todo el día a día, vas acumulando información en la cabeza. Entonces llega un momento en el que tu cabeza pone orden y de repente, pues a lo mejor a través de un sueño, sucede algo. Por ejemplo, el ejemplo que me ponía es, ¿cuánta gente ha dicho que ha soñado que tal persona va a fallecer y de repente ha fallecido? Entonces me decía, es que posiblemente esa persona estuvo visitando a ese pariente o familiar o lo que fuese o amigo, y aunque lo veía bien, inconscientemente se le iban quedando notas de que algo no estaba funcionando bien en esa persona, aunque lo viese bien y parecía de siempre. Y al final llega un día en el que todo conecta y sueña con eso porque realmente el cuerpo le está dando una alerta de, oye, mira, pues resulta que no estaba tan bien. Y pasa eso. Eso fue una de las cosas que me explicaron y me parece que tiene mucha lógica y mucho sentido, porque no sabemos la cantidad de información que recogemos diariamente. Efectivamente. Hay otra precaución científica importante y es que los sueños se pueden encajar con la realidad de formas muy flexibles, sobre todo cuando son simbólicos. Hay que recordar que hemos dicho que era algo rojo, grande, girando y sin parar. Estamos hablando de cosas simbólicas y con Leire en peligro, pero no se ha definido el sueño. Jia-Qi Wang y Zhongsheng, imagino, investigadores del Centro de Estudios de Aplicación Psicológica, Facultad de Psicología de la Universidad del Sur de China en Guangzhou, en China, pidieron a jueces independientes que compararan 212 pares de eventos y sueños. Estas investigaciones me encantan, sinceramente. Y encontraron que casi la mitad podrían relacionarse y que muchas de esas relaciones eran metafóricas, no literales. Eso significa que desde la psicología una parte del problema no está solo en el sueño, sino en cómo lo interpretamos después. Eso que siempre se suele decir de la gente es que tú lo has hecho encajar, la realidad con lo que has soñado. Un símbolo puede parecer vago al principio y adquirir una fuerza brutal cuando un hecho posterior le da sentido. Dicho de otra forma, la ciencia preguntaría aquí si Anne soñó una amenaza general y si tras el accidente Leire y Anne encontraron en esa imagen ese ajuste perfecto de lo que estamos hablando, ¿no? De hacer encajar. Pero el propio relato deja una incomodidad. Y es que no estamos ante una sola coincidencia improvisada a posteriori, sino ante un aviso repetido durante meses y reforzado por un antecedente previo que ya había acertado bastante bien. ¿Y qué es lo que podemos hablar desde el lado del misterio? Porque en historia de parapsicología y recogida de casos, este relato tiene varios ecos muy claros. Louise Rhine, que era psicóloga estadounidense, doctora en botánica y figura clave en la recopilación de casos espontáneos, reunió más de 10.000 informes de experiencias paranormales espontáneas, muchos de ellos de sueños. J.W. Dunn, pues este ingeniero aeronáutico anglo-irlandés y autor de Un experimento con el tiempo, propuso algo muy sugerente, y es que algunos de los sueños no anticipan exactamente el hecho futuro, sino la futura experiencia subjetiva que tendrá la persona al encontrarse con ese hecho. Eso encaja bastante bien con este caso, porque Anne no ve un accidente como si fuera una cámara, sino que lo que siente es una imagen parcial y violenta, que esa cosa roja que envuelve a su amiga dando vueltas y que solo encuentra su significado completo cuando Leire
reconstruye después lo que ocurrió tras el accidente. Y en el plano experimental, el laboratorio de sueños de Maimónides, creado en el Centro Médico Maimónides de Brooklyn, en Nueva York, por Montaigne Ullman, psiquiatra y parapsicólogo neoyorquino, y luego desarrollado por Stanley Creeper, psicólogo y parapsicólogo estadounidense, intentó estudiar la percepción extrasensorial en sueños entre 1964 y 1978, y sus resultados fueron famosos dentro de este campo. Es decir, sí que existe una tradición seria de investigación en este campo, este tipo de casos más concretamente, pero sigue siendo un territorio muy controvertido y no aceptado por la ciencia, ojo. Me parece súper interesante todo este estudio de los sueños. Me parece brutal, la verdad, me encanta. Sí, todo el tema simbólico del sueño es impresionante. Sí, me encanta. ¿Y si algunos sueños fueran fragmentos de algo que todavía no ha ocurrido? Ruidos en el piso vacío de arriba. Adrián y Álvaro estaban de alquiler. Era un edificio antiguo de 5 plantas, sin ascensor, con 2 viviendas por rellano. Ellos vivían en el cuarto B. Encima, en el quinto B, había otro piso. Y durante la primera semana de alquiler, tanto Adrián como Álvaro tuvieron la misma impresión, que arriba vivía alguien incapaz de estarse quieto. Todas las noches, sin excepción, pasos, golpes, como si movieran muebles de un lado a otro, como si alguien cruzara la casa una y otra vez sin sentarse jamás. A ratos sonaban incluso pequeños saltos secos, como si dejaran caer algo pesado o caminaran con demasiada fuerza sobre un suelo hueco. Al principio intentaron restarle importancia, que quizá el vecino trabaja de noche, o tiene otro horario, o simplemente es de esas personas incapaces de moverse con cuidado. Además, estaban de alquiler, y de alguna manera los dos compartían la misma idea. Mejor pasar desapercibidos, no molestar, no empezar con quejas, no tener problemas con nadie. Así que aguantaron. La primera noche, la segunda, la tercera. Pero a partir de cierto punto, el tema se volvió casi una rutina entre ellos. Cada mañana, al levantarse, la primera conversación era la misma. ¿Has podido dormir algo? La respuesta casi siempre era no, porque aquello no eran ruidos sueltos, era una actividad constante. Como si arriba hubiera alguien pasando muebles, dando vueltas, caminando de una habitación a otra durante horas. Y lo peor era que siempre ocurría de noche, nunca de día, nunca por la tarde. Solo cuando el edificio iba apagándose y el silencio hacía que cualquier golpe desde arriba cayera directamente sobre los nervios. Al cabo de una semana decidieron subir. No a montar un escándalo, no a enfrentarse con nadie, simplemente a hablar de buenas maneras y pedir, por favor, un poco de consideración. Subieron al quinto B y tocaron el timbre. Esperaron, nada. Volvieron a tocar, nada. Ni pasos hacia la puerta, ni una voz preguntando quién era, ni una televisión encendida al fondo, ni el menor indicio de que hubiera alguien dentro. Aquello les extrañó, pero tampoco le dieron demasiadas vueltas. Pensaron que igual, justo en ese momento no había nadie, o que el vecino había salido, o que sencillamente no le apetecía abrir. Lo intentaron al día siguiente. Subieron otra vez. Timbre. Espera. Otra vez el timbre. Nada.
Esta vez insistieron un poco más, pero fue inútil. La puerta siguió cerrada. Y el piso silencioso. Lo raro era que justo en esos momentos, arriba, no sonaba nada. Ni un paso, ni un golpe, ni un arrastre. Como si se callaran justo cuando ellos llegaban a la puerta. Pero la siguiente noche fue la peor. Después de otra madrugada prácticamente en blanco, con los mismos ruidos de siempre encima de sus cabezas, Adrián y Álvaro subieron ya hartos, cansados, irritados, con esa mezcla de sueño y enfado que te hace perder la paciencia más rápido de lo normal. Llamaron al timbre con más fuerza. Después tocaron a la puerta y acabaron golpeándola con la mano, pidiendo que abrieran de una vez, que ya estaba bien, que no se podía seguir así. Montaron bastante follón, nadie abrió, y al día siguiente recibieron la llamada del casero. No fue una llamada amable, fue de esas llamadas en las que uno ya nota desde el primer segundo que algo se ha torcido. El casero le preguntó a Adrián qué estaba pasando. Le dijo que el vecino del quinto A lo había llamado molesto, que les había visto varias veces subiendo a tocar y golpear la puerta de al lado de forma insistente, que estaban armando jaleo, que no quería problemas en el edificio. Adrián intentó explicárselo. Le contó lo de los ruidos, lo de todas las noches, lo de los muebles arrastrándose, lo de los pasos, lo imposible que era dormir allí. Y fue en ese momento cuando el casero le dijo algo que lo dejó helado. Que eso no podía ser, porque en el quinto B no vivía nadie, que ese piso estaba vacío. Vacío, no había inquilino, no había vecino, no había nadie viviendo allí. Adrián y Álvaro le insistieron al casero para que fuera, para que subiera, para que escuchara por sí mismo lo que pasaba por las noches, para que comprobara que ellos no se estaban inventando nada. Pero el hombre no se lo tomó bien, no les creyó, o no quiso creerlos. Les dijo que no le trajeran problemas, que él no quería líos con la comunidad y que dejaran de llamar a puertas ajenas. Y ahí fue cuando empezó a instalarse otra idea entre ellos. Quizá había ocupas, quizá alguien se había metido en aquel piso y el casero no tenía ni idea. Quizá entraban y salían sin que nadie lo supiera. Quizá dormían allí y por eso nadie abría. Así que durante los días siguientes estuvieron pendientes, muchísimo más pendientes. Escuchaban, miraban la escalera, se fijaban en si había movimiento arriba, en si alguien subía, en si alguien bajaba, en si veían luz por debajo de la puerta, en si oían cerrarse la vivienda en algún momento del día. Pero no vieron nada, nunca. Nadie entrando, nadie saliendo. Solo los ruidos, siempre los mismos, siempre por la noche. Siempre en ese piso donde, según el casero, no vivía nadie. Al final decidieron dejar el piso de alquiler. Encontraron otro sitio y se marcharon antes de convertir aquello en una obsesión aún peor. Adrián dice que lo que más le sigue mosqueando de toda la historia es no haber llegado nunca a saber qué estaba pasando allí. Porque si hubieran descubierto a alguien, por lo menos tendrían una respuesta. Pero no la tuvieron. ¡Ay, los alquileres!
Alquileres, Caseros, vecinos. caseros, vecinos, hay que ver la de cosas que pueden surgir ahí. E inquilinos, alguno que otro también. Sí, todo, porque nunca sabes lo que te puedes encontrar. Yo creo que muchísima gente ha vivido, nosotros lo hemos vivido en nuestras carnes, que parece que el vecino de arriba esté tirando una caja llena de canicas diaria, porque tú dices, ¿qué es eso? Si no, es un bote enorme de canicas rebotando contra el suelo, o tirando un bote diario de tornillos, porque es que no lo entiendo. O cuando se ¿A ponen qué? a taladrar Hasta ladrar. y te viene otro vecino diciendo, oye, estás oyendo cómo taladran, ¿eh? Como diciendo, ¿estás tú taladrando? Está tú ¿Estás molestando taladrando. tú? Sí. No sé, ¿te acuerdas aquel piso que teníamos a ese que siempre hacía ruido entre la 1 y las 3 de la tarde? Siempre, siempre. Ya fuese fin de semana, lo que sea, de 1 a 3 de la tarde, que al menos lo que es aquí en España, pues es hora de comer, siesta, descansar, una hora un poco así, taladros, golpes, martillos. La verdad es que el tema vecinos puede llegar a ser desesperante. Y efectivamente eso de decir, son las 11 de la noche, ¿qué pasa? Están empezando a mover muebles arriba. ¿Pero qué pasa? De Yo todas creo que hay que formas, tener, si son ocupas lo que había en ese eso piso, sí, lo claro, lógico es que pasen un poquito desapercibidos también. también, eso sí es verdad. Pero sí, normas, por favor, gente, normas básicas de civismo. Yo al menos en casa, cuando yo vivía con mis padres, había que poner debajo de las sillas y de las mesas, ponías esas almohaditas para hacer el menos ruido posible. Al final vas a vivir en comunidad durante mucho tiempo. Oye, pues mejor llevarnos bien, ¿no? Sí, sí, A sí. ver, ellos viven en un cuarto y justo el piso de arriba, estamos hablando de un piso antiguo, que yo creo que es importante destacar, ¿no? Por la acústica de los pisos antiguos, los nuevos y tal, pues a lo mejor no es lo mismo por los materiales. Ya estamos viendo un piso antiguo, que además esta historia nos la envía Adrián desde Barcelona, y el piso que tienen encima, que es el quinto B, es que oyen saltos. Caminan como si estuviesen caminando con fuerza ahí, marchando. Están moviendo muebles. Un ruido tan fuerte y tan constante todas las noches que llegan a no poder dormir. Yo entiendo que llegan a estar desesperados. Y se ve que cada planta hay 2 viviendas. Sin embargo, a mí lo que me sorprende es que si hay tanto ruido y tanta cosa, o si estuvieran entrando y saliendo gente, hubiesen ocupas, yo imagino que el que está enfrente del quinto A, de ese vecino que hace ruido, habría visto algo. Pero, Ya habría pero avisado a la comunidad. vamos a ver, el del vecino del quinto A, lo lógico es que si hay un par de chavales que le están molestando porque están en el rellano pegando golpes, bueno, pues igual en el momento te puedes, no sé, decir, estos tíos están pasadísimos, no salgo, pero al día siguiente le engancho a uno de los dos yo por banda, cara a cara, y le digo, oye tío, relaja, pero no le llamo al casero, no voy a, ¿sabes? Es un poco de... Ya, bueno, aquí depende de cada uno, ¿no? Dirían, ¿para qué me voy a enfrentar yo con estos que están tocando al vecino todo el rato molestando? Sé que están alquilando el piso de abajo, tengo el teléfono del dueño y les voy a decir que les dé un toque para que no hagan ruido. Pero a mí, vale, ellos están escuchando un ruido constante que llega a sacarles de quicio y no poder dormir y todos los días la misma rutina y que quieran buscar una solución, que toquen, que no haya nadie y tal. Pero, y de hecho, después de tanto jaleo que monta, pues eso, los llama el casero y les llama la atención diciendo, mira, déjense de rollos, que están molestando. Y ellos entonces van pues a lo lógico, aquí se está metiendo gente. Pero si se metiera gente, a lo que voy es que el vecino justo que le queda enfrente, que en este caso sería el del quinto A, habría visto algo, habría avisado al casero, habría avisado a la comunidad, ¿no? Diciendo, oye, es que se están metiendo cupas, por eso, si vives A, justo enfrente, tú a no verías ser, algo, a no ser que el vecino del quinto A le esté interese. facilitando la entrada a los ocupas. Ah, pues también podría ser, ¿verdad? Pueden ser familiares de él, pueden ser amigos de él, vete tú a saber. Pues también podría ser. Y por eso se calla, porque a mí es lo que me choca es eso. Pero sí, al final, ¿sabes a qué me está recordando esta historia? No contaba Alejandro Amenábar con la película de Los Otros, que ellos vivían en un piso de alquiler y fue como lo que les dio la idea, que los ruidos que habían arriba es lo que les dio la idea para la película o algo así. Ni idea.
Creo que, no, pues a lo mejor me estoy confundiendo, lo siento, pero creo que fue eso y que arriba no vivía nadie y eso fue lo que le originó la idea. Pero ese es el siguiente punto, porque si realmente no hay nadie viviendo arriba, esos ruidos de arrastrar muebles y de pasos, Es que a eso me eso genera vamos. bastante inquietud. Yo creo que por eso lo ha enviado Adrián, ¿no? Porque dicen, oye, que al final vieron que miraron a ver si habían ocupas, estuvieron vigilantes, estuvieron mirando la escalera a ver si salía, entraba alguien, no veían absolutamente a nadie, pero aún así los ruidos se mantenían. Y yo creo que es por esa la razón por la que envían la historia, porque no encontró a nadie. De todas formas, lo mejor que hicieron fue largarse. Sí. Ahí. Porque fuese lo que fuese, al final no estaban descansando y eso al final te merma y te enfermas. Primero sí. mira por tu salud, así que... Bueno, ¿qué te parece si vamos a hablar un poquito de lo que nos dice la ciencia una vez puestas nuestras ideas? Vamos para allá. ¿Sí? Vale. Porque desde la parte de la ciencia, la explicación más prudente empieza por la acústica de los edificios, que es algo que tú ya has apuntado. Y que ya hemos dicho en algún que otro relato. Y es que una revisión de la revista Building Acoustics señala que los pasos de vecinos del piso superior son parte de las fuentes más molestas en vivienda y en el ruido de pisadas puede resultar especialmente perturbador porque excita bajas frecuencias que se propagan por transmisión lateral del sonido. Es decir, no solo por el forjado de arriba, sino también por elementos conectados como paredes y uniones estructurales. Cierto. Puedes estar, ya lo hemos comentado en varios edificios que nos hemos hemos hablado de sonidos que pensábamos que era el vecino al lado y los vecinos también pensaban que era el vecino al lado y resulta que era del portal de al lado, precisamente por cómo se va desplazando ese sonido a través de los distintos materiales. Pues déjame que te diga que otra investigación experimental añade que la velocidad de la marcha y la condición nocturna aumentan las molestias percibidas. Dicho de forma simple, en un edificio viejo un ruido puede parecer venir de justo de arriba, aunque la estructura lo esté redistribuyendo de forma engañosa por todo el edificio. Efectivamente. Oye, ¿y qué molesto es unos tacones por la noche? Tuve una vecina que trabajaba de noche y se ponía los tacones antes, o sea, desde que empezaba a prepararse. Yo creo que era lo primero que se ponía para a las 5 de la mañana con tacones. Que tú dices, déjate los tacones al final y así no estás taca, taca. Y era pues 1 hora y pico con el taconeo, taca, 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 para allá, para acá, para no sé qué. Ay, Dios mío, qué molesto era. ¿Y qué es lo que nos cuenta el lado del misterio? Porque según la investigación parapsicológica y la historia de las apariciones, este caso se mueve entre la aparición ligada a un lugar y el poltergeist, el fenómeno ruidoso o disturbios físicos. Qué miedo me da escuchar ese nombre, efectivamente. Podríamos estar hablando de un poltergeist. Porque la Sociedad para la Investigación Psíquica, fundada en Londres en 1882, de la cual ya os hemos hablado algo, para estudiar de forma sistémica fenómenos anómalos, llegó a recoger testimonios de ruidos inexplicables y presencias en casas supuestamente encantadas. Y tal vez, Adrián, solo tal vez, ese piso de arriba sea una vivienda encantada. Porque, sí, porque volvemos a hablar otra vez de nuestra enciclopedia favorita, la Chi, ¿vale? Sí. Que es una obra digital de consulta sobre investigación psíquica y parapsicología creada por esa sociedad en Londres. Resume que las apariciones ligadas a un lugar suelen ser repetitivas y a veces robóticas. Y menciona que en un análisis de 374 casos, ojo, estamos hablando de 374 casos, el investigador italiano Ernesto Bozzano encontró que más del 80% estaban vinculados a una muerte en el lugar, por lo que estaría bien, Adrián, que hubierais preguntado a los vecinos si conocieron a algún inquilino
que hubiera fallecido en aquella vivienda. Además, uno de los casos clásicos, el de Cheltenham Ghost, fantasmas de Cheltenham, fue descrito como una presencia repetida en una casa y asociada a pasos. Y es que Tyrrell, otra vez nuestro amigo Tyrrell, sugirió que algunos de esos pasos podían relacionarse con actividad tipo poltergeist. A ver, nombramos. Cierto, si queréis que hablemos sobre los fantasmas de Cheltenham, por supuesto, seguro que sí. Decírnoslo en comentario, suscribíos y os haremos un episodio. Ya te lo escribo yo, Capi, que sí, que sí. ¿Sí? A ver, el caso del fantasma de Cheltenham, que por eso es por lo que lo nombramos, también está conocido como el caso Morton, que posiblemente lo habráis oído así, o como la Dama de Negro, de Pittville Circus Road. Es considerado uno de los relatos de apariciones más clásicos, mejor documentados y más creíbles de la historia de Gran Bretaña. Por favor, sí, queremos un episodio de eso. Pues nada, me tendré que poner a ello. Sí. A ver, porque un edificio viejo puede deformar un ruido, sí. Pero lo más inquietante aquí es que todos esos pasos y golpes parecieran venir siempre del mismo sitio. Un piso donde, en teoría, no vive nadie. Cuéntanos tu historia.